¿Y si te dijera que el origen de cada tormenta, cada confusión y cada fracaso que has experimentado en tu vida tiene un solo origen y una sola solución? Se encuentra oculto en 12 cualidades de tu mente que, en este preciso momento, están dormidas o, peor aún, trabajando en tu contra. Existe un secreto antiguo, una tecnología de la conciencia que ha sido disfrazada de narrativa histórica, pero que en realidad es el manual de instrucciones definitivo para el potencial humano. Seguramente has oído hablar de los 12 discípulos, pero lo que casi nadie te ha contado es que esos 12 personajes no son solo hombres que caminaron por la tierra hace 2 milenios. Son la representación exacta de las 12 facultades de tu propia mente que pueden ser controladas, disciplinadas y dirigidas por ti. Imagina por un momento que tu mente es una ciudad. En este estado de inactividad en el que vive la mayoría, esas 12 facultades actúan como una pandilla indisciplinada. Son salvajes, desordenadas y reaccionan de forma violenta o errática ante cualquier estímulo externo. Cada rumor que escuchas, cada emoción sensual que te asalta, cada miedo que se filtra por las noticias o por las redes sociales, hace que estas facultades se disparen en direcciones opuestas, sumergiéndote en un mar de confusión y ansiedad. Estás a merced de lo que sucede afuera porque no tienes un mando adentro. Eres, en el sentido más estricto de la palabra, un esclavo de tus propios atributos mentales no entrenados. Pero hay una promesa grabada en los textos sagrados que hoy cobra un sentido científico y psicológico profundo: a partir de ahora no os llamaré esclavos, sino amigos. Esta frase, pronunciada en el Evangelio de Juan, no es una simple muestra de afecto, es una declaración de soberanía mental. Representa el momento exacto en el que el individuo deja de ser una víctima de sus pensamientos para convertirse en el maestro de su realidad. Cuando esas 12 cualidades son despertadas, llamadas por su nombre y disciplinadas, dejan de ser una carga y se transforman en una guardia pretoriana que te protege, que te guía y que obedece cada una de tus órdenes sin dudarlo. El problema es que, hasta hoy, no has sabido cómo convocarlas. Estas 12 facultades tienen naturalezas específicas y solo reciben su verdadero nombre y su poder cuando son llamadas a la disciplina. Antes de eso, son impulsos ciegos. Son el deseo sin dirección, la fe sin entendimiento, el juicio sin compasión o la fuerza sin control. El origen de todas tus batallas perdidas no está en el mundo exterior, no está en la economía, ni en tu familia, ni en tu jefe. Se halla directamente en esas 12 características mal relacionadas de tu mente que actualmente están en un estado de sueño profundo. Si continúas viendo este video, no solo vas a entender qué representan estas facultades, sino que vas a aprender el proceso para despertarlas del letargo. Vamos a analizar por qué, cuando están indisciplinadas, tus pensamientos recuerdan más a los actos de una banda criminal que a los de un ejército entrenado. Un ejército tiene un propósito, una jerarquía y una visión, una pandilla solo tiene caos y reacción. ¿En qué lado de esa moneda quieres estar? El control que estás a punto de descubrir te permitirá decirles a tus miedos, a tus dudas y a tus impulsos más básicos que su tiempo de rebelión ha terminado. Cada atributo de tu mente, una vez adquirido y disciplinado, se convertirá en tu mejor amigo. Te protegerán de la depresión, te blindarán contra la manipulación y te darán la claridad necesaria para construir la vida que siempre has deseado pero que tu propia mente te impedía alcanzar. Este no es un camino de religión tradicional, es un camino de alquimia mental. Es el proceso de transformar el plomo de una mente reactiva en el oro de una conciencia despierta. Los nombres de estas 12 cualidades revelan su verdadera naturaleza, pero esos nombres permanecen ocultos para aquellos que no están dispuestos a ejercer la disciplina necesaria. Hoy vamos a romper ese velo. Vamos a descifrar el código oculto de los 12 discípulos para que dejes de ser un espectador de tu propia tragedia y te conviertas en el comandante jefe de tu destino. Quédate hasta el final, porque tu percepción de quién eres y de lo que eres capaz de lograr está a punto de cambiar para siempre. Tu mente no volverá a ser la misma después de conocer a sus 12 guardianes. ¿Estás listo para dejar de llamar a tus pensamientos amos y empezar a llamarlos amigos? El entrenamiento comienza ahora. Comenzamos este viaje de transformación con el primer discípulo, aquel que debe ser llamado y disciplinado antes que cualquier otro, porque es el guardián de la entrada a tu mundo interior. Su nombre original es Simón.
En la arquitectura de tu mente, Simón representa el atributo del oído, pero no me refiero al órgano físico que percibe vibraciones en el aire, sino a la facultad espiritual y psicológica de la audición selectiva. Esta es la capacidad de decidir qué ideas, qué conceptos y qué sugerencias permites que crucen el umbral de tu conciencia. Imagina que tu mente es un templo sagrado o una casa de gran valor. Simón es el portero que vigila la entrada. Si Simón está dormido o es indisciplinado, cualquier extraño, cualquier rumor malintencionado, cualquier noticia catastrófica o cualquier crítica destructiva puede entrar y sentarse a tu mesa, ensuciando tu paz y sembrando el caos en tu vida. Cuando Simón es elevado al nivel de un discípulo, ocurre un cambio radical en tu existencia. A partir de ese momento, solo llegan a tu conciencia aquellas impresiones que el oído disciplinado ha ordenado dejar entrar. Este es un nivel de maestría donde lo que el mundo exterior grite deja de tener poder sobre ti. No importa lo que la supuesta sabiduría de los expertos sugiera, ni siquiera importa la evidencia negativa que tus propios sentidos físicos te transmitan en un momento de crisis. Si esas sugerencias o ideas no están de acuerdo con la verdad que tú has decidido sostener, Simón las detiene en la puerta. El oído disciplinado permanece inmutable ante el ruido del mundo. Esta facultad entiende una ley metafísica fundamental: cada sugerencia que permites que pase por tu puerta llegará inevitablemente a tu Señor y Maestro, que es tu propia conciencia. Una vez que una idea se instala en la conciencia, deja una impresión profunda, y esa impresión, por ley natural, se convertirá tarde o temprano en una expresión física en tu mundo exterior. Por lo tanto, la instrucción sagrada para Simón es que solo debe permitir la entrada de visitantes dignos y honorables a la casa de su Señor. Debes convertirte en un filtro implacable. Si alguien viene a contarte un chisme, si el entorno te susurra que vas a fracasar, si tus propios pensamientos de duda intentan convencerte de tu pequeñez, Simón debe actuar con autoridad y decir: no eres digno de entrar aquí. Ningún error externo puede ocultar la verdad de tu maestro interno, porque cada circunstancia que vives hoy, cada expresión de tu vida actual, te está diciendo a quién has prestado atención, ya sea de forma consciente o inconsciente. Tu realidad presente es el resultado de los visitantes que Simón dejó pasar mientras tú estabas distraído. Pero hay una recompensa gloriosa para aquel que disciplina su audición. Cuando Simón demuestra, a través de sus obras y de su firmeza, que es un discípulo sincero y fiel, recibe un nuevo nombre: Pedro. Simón se convierte en Pedro, que significa la piedra o la roca. Este es el discípulo impasible, el que no puede ser sobornado por la lisonja ni coaccionado por la amenaza de ningún visitante externo. Al convertirte en Simón Pedro, te vuelves alguien que escucha fielmente las órdenes de su ser superior y, con la misma fuerza, decide qué ruidos del mundo simplemente no va a escuchar. Es en este estado de quietud y firmeza donde ocurre el descubrimiento más grande que un ser humano puede alcanzar. Simón Pedro es quien descubre que el Yo Soy es el Cristo, la presencia divina dentro de ti. Por este descubrimiento, se te entregan simbólicamente las llaves del cielo. El cielo no es un lugar lejano, sino un estado de conciencia de armonía y poder. Al disciplinar tu oído, te conviertes en la piedra fundamental sobre la cual descansa el templo de Dios, que es tu propia vida manifestada. Así como cualquier edificio requiere cimientos sólidos para no derrumbarse ante la tormenta, tu éxito y tu paz requieren que el cimiento de tu oído sea firme. Solo el oír disciplinado, ese que sabe con certeza absoluta que el Yo Soy es la única autoridad real, puede mantenerse impasible ante la adversidad. Al entender que el Yo Soy es tu Salvador y que aparte de esa conciencia no hay otro poder que pueda definir tu destino, te vuelves invencible. Has disciplinado al primer discípulo, has asegurado la puerta de tu templo y ahora estás listo para que los demás atributos de tu mente se alineen bajo el mando de la roca, bajo el mando de Pedro. A partir de hoy, vigila tu oído, pues lo que escuchas y aceptas como verdad hoy, es lo que vivirás mañana. Una vez que has establecido la firmeza de la roca en tu puerta, una vez que Simón se ha convertido en Pedro y has aprendido a filtrar que entra en tu templo mental, ocurre un nacimiento inevitable dentro de ti. De la disciplina del oído nace su hermano de sangre, la segunda cualidad que debe ser llamada a las filas de tu ejército interno: Andrés. En el lenguaje de la maestría mental, Andrés representa la valentía,
pero no esa valentía impulsiva y ruidosa que el mundo conoce, sino una fortaleza silenciosa, una determinación inquebrantable que surge directamente de la fe en uno mismo. Esta es la valentía que no necesita gritar para demostrar su poder, porque su fundamento no está en lo que ve afuera, sino en lo que sabe que es verdad por dentro. Cuando desarrollas la primera cualidad, esa capacidad de escuchar solo a tu maestro interno, automáticamente haces que nazca Andrés. La fe en uno mismo es un acto de apropiación interna, es el proceso mediante el cual te adueñas en silencio de la conciencia de cualquier cualidad o éxito que desees manifestar. Lo haces a pesar de que la razón te diga que es imposible, a pesar de que la evidencia de tus sentidos te grite que te equivocas o que no tienes los recursos necesarios. Andrés es ese atributo que te permite permanecer fiel a tu visión invisible, esperando con una paciencia que para otros parece locura, pero que para el iniciado es conocimiento puro. Andrés sabe que si una afirmación interna se mantiene con firmeza, la ley de la conciencia dicta que debe realizarse en el mundo físico. Esta fe disciplinada desarrolla una valentía y una fortaleza de carácter que están más allá de lo que cualquier persona indisciplinada pueda siquiera imaginar. La mayoría de las personas viven en un estado de valentía prestada, su seguridad depende de las cosas visibles. Si tienen dinero en el banco, se sienten valientes, si tienen un ejército que los defienda, se sienten seguros, si cuentan con la aprobación de los demás o con medicinas que calmen su dolor, creen tener fe. Pero esa no es la verdadera fe de la que hablamos aquí. A una persona cuya seguridad reside en lo externo, solo tienes que arrebatarle sus posesiones, su estatus o su salud para que su supuesta valentía desaparezca en un instante, revelando el miedo y la debilidad que siempre estuvieron allí. Sin embargo, a la persona que ha despertado a Andrés en su interior, le podemos arrebatar el mundo entero y seguirá permaneciendo de pie. Puedes quitarle sus bienes, sus amigos y su posición social, pero su fe y su valentía permanecerán intactas. ¿Por qué? Porque Andrés no mira lo que falta, sino que contempla el estado de conciencia en el que ha decidido morar. Este discípulo posee el conocimiento absoluto de que cualquier estado de conciencia sostenido con fidelidad se encarnará a su debido tiempo. Es una valentía que nace de la comprensión de las leyes espirituales, no de las circunstancias materiales. Andrés es el discípulo que sabe lo que significa atreverse, hacer y, sobre todo, guardar silencio. Esta es una clave fundamental en tu camino hacia el poder personal. La valentía indisciplinada suele desperdiciar su energía hablando de sus planes, buscando validación o intentando convencer a otros de su fuerza. Pero el Andrés disciplinado dentro de ti sabe que el poder real se cultiva en el secreto. Se atreve a reclamar lo que parece imposible, hace lo necesario desde su estado de conciencia y guarda silencio mientras la realidad física se reorganiza para reflejar su mundo interno. No necesita discutir con la sombra de las cosas porque está ocupado sosteniendo la luz de la verdad. Cuando Pedro y Andrés trabajan juntos, te vuelves una fuerza imparable. Pedro vigila que no entren dudas por el oído, y Andrés sostiene la antorcha de la valentía silenciosa para que camines hacia tu objetivo sin titubear. Esta es la valentía que te permite decir, yo soy, incluso cuando el mundo te dice que no eres nada. Es la fortaleza que te permite ser fiel a tu sueño cuando no hay ninguna señal externa de que se vaya a cumplir. Has llamado a la valentía, no como un impulso ciego, sino como un discípulo entrenado que sabe que la victoria ya es suya en el plano de la mente. Andrés es tu guardaespaldas interno, aquel que te susurra al oído que el mundo de las apariencias es solo un espejo y que tu verdadera fuerza reside en tu capacidad de permanecer impasible mientras tu destino se manifiesta. Tras haber despertado la firmeza de la roca en Pedro y la valentía silenciosa en Andrés, el siguiente paso en la maestría de tu mundo interno requiere la activación de una pareja de facultades que son inseparables si se busca la verdadera sabiduría. Estas dos cualidades, llamadas a ser discípulos en la jerarquía de tu mente, son los hermanos Santiago y Juan. En la psicología profunda del ser humano disciplinado, Santiago representa al justo, el juez recto, aquel capaz de emitir un veredicto sobre la realidad, mientras que su hermano Juan personifica al amado, la expresión del amor incondicional. La enseñanza es clara y tajante, para que la justicia de tu mente sea sabia, debe ser administrada necesariamente con amor.
Estos dos aspectos deben caminar de la mano, porque un juicio sin amor es crueldad, y un amor sin juicio es debilidad ciega. Cuando el discípulo Santiago, símbolo de tu capacidad de juzgar de forma disciplinada, es elevado al alto cargo de juez supremo de tu propia vida, ocurre algo simbólico y poderoso. Se le debe poner una venda en los ojos. Esta venda no representa ignorancia, sino una protección sagrada para que el juez no sea influido por la carne ni juzgue por las apariencias externas. El juicio disciplinado es aquel que se administra desde el espíritu, por alguien que ha decidido no dejarse engañar por lo que ve el ojo físico. Si el mundo te muestra escasez, enfermedad o conflicto, el Santiago disciplinado dentro de ti se niega a emitir un juicio basado en ese error. Él mira más allá de la superficie y se mantiene fiel a la orden que su Señor le ha dado, oír y ver únicamente el bien. Esta es la marca de una mente verdaderamente transformada. La persona que ha llamado a Santiago y a Juan a su servicio es incapaz de aceptar como cierta cualquier cosa sobre sí misma o sobre los demás que no llene su corazón con la vibración del amor. Si escuchas una crítica, un diagnóstico fatalista o un pronóstico de fracaso, tu juez interno, bendecido por el amor de Juan, rechaza la evidencia. No permite que esa impresión manche la conciencia. Al ser un juez sabio, Santiago entiende que cada persona que encuentras en tu camino está expresando a la perfección aquello que, en ese momento, es consciente de ser. No hay lugar para la condena cuando comprendes que el comportamiento de los demás es simplemente el fruto de su nivel actual de conciencia. Al despertar a estos dos discípulos, aprendes a perdonar a todas las personas por ser como son, no desde una superioridad moral, sino desde una comprensión técnica de la realidad. Sabes que sobre los cimientos inmutables de la conciencia descansan todas las manifestaciones del mundo. Por lo tanto, entiendes que los cambios en la expresión externa de una persona o de una situación solo pueden producirse mediante un cambio en la conciencia subyacente. En lugar de luchar contra la sombra o criticar el efecto, el juez disciplinado se enfoca en la causa. Sin condenas y sin críticas, estas cualidades de tu mente permiten que todo el mundo tenga la libertad de ser, pero mantienen una vigilancia eterna para asegurar que solo se siembre aquello que dignifica y glorifica la vida. La justicia de Santiago, fusionada con el amor de Juan, te enseña a poner siempre la otra mejilla. Esto no significa permitir el abuso, sino negarte a validar el mal dándole tu atención consciente. Responder al mal con el bien, al odio con amor y a la violencia con la no violencia es la estrategia definitiva del poder mental. Cuando te niegas a reaccionar bajo la misma frecuencia que el agresor, estás utilizando tu juicio disciplinado para decir, yo no acepto esta realidad como mi verdad. Al mantenerte firme en esta postura, proteges tu casa, tu conciencia, de ser invadida por visitantes indeseables. Estás decidiendo qué órdenes escuchas y qué imágenes permites que se graben en el espejo de tu alma. Estos dos hermanos, cuando son despertados, te otorgan la libertad absoluta. Ya no eres un juez amargado que señala los errores del mundo, sino un arquitecto consciente que solo reconoce la perfección potencial en todo lo que existe. Tu mente se vuelve un santuario donde solo se permite la entrada a lo honorable. Estás siempre vigilante, no para vigilar el pecado ajeno, sino para asegurar que cada pensamiento que emitas para ti mismo y para los demás sea algo que traiga alegría y expansión. Al disciplinar a Santiago y a Juan, has unido la ley y la gracia dentro de ti, creando un equilibrio perfecto que te permite caminar por el mundo sin ser afectado por sus sombras, sabiendo que tu juicio recto es la brújula que te llevará siempre hacia la manifestación de lo más elevado. La quinta cualidad que debe ser llamada de entre las sombras de la mente para convertirse en un discípulo es Felipe. En la narrativa de la transformación interna, Felipe representa esa facultad que anhela conocer la causa de todas las cosas, aquel que pidió que se le mostrara al Padre. Para la mente indisciplinada, el Padre es una figura externa, un poder lejano o una fuerza caprichosa que decide el destino desde fuera. Pero cuando Felipe es despertado y disciplinado, el ser humano alcanza una comprensión revolucionaria, sabe que el Padre no es un hombre en las nubes, sino el estado de conciencia en el que habita el ser humano. El Padre es el yo soy, la conciencia pura de ser que sirve como el molde invisible de toda realidad.
Felipe es la facultad del entendimiento espiritual que reconoce que el estado interno y su manifestación externa son una sola cosa. Esta cualidad disciplinada entiende que el Padre, o la conciencia, solo puede verse cuando es expresado en el mundo de las formas. Nadie ha visto jamás a la conciencia en su estado puro, pero nosotros, como sus hijos o expresiones, la revelamos constantemente. El Felipe dentro de ti es el que declara con autoridad que cuando alguien ve al Hijo, es decir, cuando ves tu salud, tus finanzas, tus relaciones o tu carácter, está viendo inevitablemente al Padre. Porque tú has venido para dar fe del estado de conciencia que te dio origen. No puedes expresar algo que no seas primero en tu interior. Este aspecto de la mente, una vez disciplinado, elimina la separación entre Dios y el hombre, entre el pensamiento y la cosa. Entiende la máxima de que yo y el Padre somos uno. Esto significa que la conciencia y su expresión son las dos caras de una misma moneda. Cuando Felipe despierta, dejas de buscar soluciones fuera de ti y dejas de pedir señales a un Dios externo. Comprendes que el Padre que mora en ti, esa presencia de yo soy que es tu conciencia, es quien realmente hace las obras. Tus palabras y tus deseos no tienen poder por sí mismos como meros sonidos o caprichos humanos, adquieren poder cuando reconoces que es la conciencia la que fluye a través de ellos para materializarse. La disciplina de Felipe es lo que te permite persistir hasta que tus ideas, ambiciones y deseos se conviertan en realidades encarnadas. Es la cualidad que te da la certeza absoluta de que en mi carne veré a Dios. Esto no es una promesa para después de la muerte, es una instrucción para el presente, significa que verás tus deseos invisibles manifestados en tu realidad física, en tu cuerpo y en tu mundo. Felipe es el alquimista mental que sabe cómo convertir la palabra en carne, cómo tomar un ideal informe y darle una estructura sólida y tangible. Sabe que si puedes habitar un estado de conciencia con fidelidad, la manifestación es un resultado matemático e inevitable. Tener a Felipe como discípulo significa que ya no caminas en la oscuridad preguntándote por qué te ocurren las cosas. Sabes que tú eres el revelador de tu propia conciencia. Si no te gusta lo que ves en el Hijo, en tu realidad externa, Felipe no intenta cambiar el reflejo, se vuelve hacia el Padre, hacia el estado interno, y lo cambia allí. Es la persistencia inquebrantable de saber que lo invisible es la única causa y lo visible es solo el efecto. Con Felipe a tu lado, te conviertes en un creador consciente que da forma al mundo desde adentro hacia afuera. El sexto discípulo que debe ser llamado a tu consejo interno para transformar tu realidad es Bartolomé. En el mapa de la mente despierta, Bartolomé representa la facultad imaginativa, una cualidad que, cuando se disciplina, tiene el poder de diferenciarte por completo de las masas. La imaginación no es un simple escape de la realidad o una fantasía infantil, es la herramienta de creación más potente que posee el ser humano. Una imaginación despierta coloca a quien la posee por encima de la persona promedio, otorgándole la apariencia de un rayo de luz en un mundo sumergido en la oscuridad de lo convencional. Nada separa tanto a un individuo de otro como la capacidad de imaginar de forma dirigida y consciente, es el proceso definitivo de separar el trigo de la paja en el campo de la experiencia humana. Si observamos la historia, los que más han aportado a la sociedad, nuestros artistas, científicos, inventores y visionarios, han sido personas con una imaginación vívida y entrenada. Mientras que la mayoría se limita a reaccionar a lo que ya existe, el que ha despertado a Bartolomé tiene la capacidad de ver lo que aún no es, pero que puede llegar a ser. Es la imaginación la que decide quién será un líder y quién será un segundón. El fracaso de muchos tras los años de formación académica no se debe a la falta de datos, sino a la atrofia de esta facultad. Nuestro sistema educativo, a menudo, sofoca a Bartolomé al intentar introducir información externa por la fuerza, obligando a memorizar libros que pronto serán obsoletos. En lugar de extraer la sabiduría latente que ya reside en el interior del individuo. La verdadera educación no consiste en meter algo dentro de ti, sino en sacar a la luz el potencial infinito que ya posees. Al convertir a Bartolomé en tu discípulo, elevas tu mente a una categoría superior donde tienes la capacidad de concebir ideas que te elevan más allá de las limitaciones humanas comunes. La imaginación disciplinada es la que te permite caminar por una calle pobre y ver una avenida próspera, o mirar un cuerpo enfermo y ver salud radiante. Es la facultad que le da forma a los sueños antes de que Felipe los convierta en carne.
Sin Bartolomé, el hombre está atrapado en la prisión de sus sentidos, limitado por lo que sus ojos físicos le muestran. Pero con Bartolomé como aliado, las paredes de las limitaciones se desvanecen, permitiéndote diseñar tu destino con la precisión de un arquitecto divino. Al despertar esta cualidad, dejas de ser un repetidor de la realidad para convertirte en su creador, entendiendo que todo lo que hoy es un hecho físico fue primero una imagen sostenida en la mente de alguien que se atrevió a imaginar. El séptimo atributo que debe ser llamado para consolidar tu dominio sobre la realidad es Tomás. A menudo se ha malinterpretado a este discípulo como el símbolo de la incredulidad negativa, pero en la ciencia de la mente disciplinada, Tomás representa una facultad de protección vital. La duda dirigida y la negación consciente. Esta no es la duda que te debilita, sino la que te fortalece al negar autoridad a cualquier rumor, sugerencia o apariencia que no esté en perfecta armonía con las órdenes que Simón Pedro ha dejado entrar en tu templo. Tomás es el guardián que examina cada informe del mundo exterior y, con una firmeza absoluta, decide qué es real para ti y qué es simplemente una ilusión pasajera. La persona que es consciente de su bienestar, no por factores externos como la dieta, el clima o la genética, sino porque ha despertado al conocimiento de que su salud emana de su propio estado de conciencia, utilizará a Tomás para mantenerse inexpugnable. Imagina que el mundo entero entra en pánico por una crisis, una plaga o un colapso económico. Los sabios del mundo, la prensa y la radio pueden gritar que la destrucción es inevitable, pero el Tomás disciplinado dentro de ti permanecerá impasible. Esta facultad negará que cualquier cosa ajena a la conciencia a la que tú perteneces tenga el más mínimo poder para afectarte. No es una negación nacida del miedo, sino de la convicción de que solo lo que tú has aceptado como verdad en tu interior tiene permiso para manifestarse en tu exterior. Es fundamental entender que la negación disciplinada de Tomás no consiste en una lucha agotadora contra lo que no deseas. No se trata de pelear con la enfermedad o resistirse a la pobreza con violencia mental. La verdadera maestría de Tomás reside en la indiferencia absoluta. Cuando adoptas una actitud de indiferencia hacia las sugestiones ajenas a tu ideal, les quitas el alimento de tu atención y, por lo tanto, pierden su vida en tu mundo. Tomás es la cualidad que te permite mirar un diagnóstico negativo o una cuenta vacía y decir, con una calma soberana, esto no tiene poder sobre mí, esto no es mi verdad. Al negarle tu reconocimiento, evitas que esa impresión se grabe en tu alma y se convierta en una futura expresión. Al convertir a Tomás en tu discípulo, dejas de ser una esponja que absorbe el miedo colectivo. Te vuelves selectivo, frío ante la negatividad y profundamente leal a tu visión interna. Tomás es el filtro final que asegura que solo lo digno y lo honorable se mantenga en pie. Es el escepticismo sagrado que protege tu fe, impidiendo que las sombras del mundo exterior oscurezcan la luz de tu presencia yo soy. Con Tomás a tu servicio, te vuelves invulnerable a la sugestión, manteniendo tu rumbo fijo hacia la realización de tus deseos más elevados, sin importar cuán ruidosa sea la tormenta afuera. El octavo discípulo que debe ser convocado para integrar las filas de tu conciencia es Mateo. En el lenguaje de la mente disciplinada, Mateo representa el don de Dios, una facultad espiritual que transforma por completo la manera en la que percibes tus propias ambiciones. Para la persona común, un deseo es a menudo una fuente de ansiedad, una carencia que duele o un sueño que parece inalcanzable. Sin embargo, cuando Mateo despierta en ti, comprendes una verdad revolucionaria. Tus deseos no son simples caprichos de la carne ni ilusiones al azar, sino que son regalos directos del cielo. Un deseo es, en realidad, la voz de la divinidad interna informándote de lo que ya te pertenece en el mundo de lo invisible. Esta cualidad de la mente te revela que cada anhelo de tu corazón contiene, en su propia esencia, tanto el poder como el plan necesario para su expresión física. Mateo es el discípulo que te enseña a dejar de luchar por conseguir las cosas y a empezar a aceptarlas. Al reconocer que el deseo es un don, dejas de ser un mendigo que suplica favores al universo para convertirte en un heredero que recibe su legítima fortuna. La persona que ha llamado a Mateo a la existencia vive en una certeza absoluta. Sabe que si puede sentir el deseo, es porque la manifestación ya existe en estado potencial, esperando simplemente a que su conciencia la reclame. Una de las funciones más vitales de este atributo disciplinado es la eliminación del cuestionamiento.
Mateo es el que silencia la lógica humana que intenta descifrar el cómo se cumplirán las cosas. La mente limitada siempre tropieza intentando averiguar los pasos, los tiempos y los medios materiales para alcanzar una meta. Pero el Mateo disciplinado sabe que el plan de expresión nunca le es revelado al hombre de antemano. Como bien se ha escrito, los caminos de la divinidad son inescrutables y están más allá de la razón analítica. Intentar planificar los métodos de Dios es como intentar contener el océano en un vaso de agua, es un esfuerzo inútil que solo genera duda y retrasa la manifestación. Bajo la influencia de Mateo, adoptas una postura de gratitud anticipada. Aceptas tus deseos como regalos que ya has recibido en el plano del espíritu. No caminas con la angustia de quien espera, sino con la paz de quien ya posee. Sigues tu camino con una confianza inquebrantable, sabiendo que la misma inteligencia que sembró la semilla del deseo en tu mente es la encargada de hacerla brotar en tu mundo físico. Mateo es la facultad que te otorga el descanso mental, permitiéndote soltar el control sobre los procesos externos para enfocarte únicamente en la fidelidad interna. Con este discípulo a tu lado, la vida deja de ser una batalla de voluntades y se convierte en una procesión de regalos divinos que aparecen en el momento perfecto y de la forma más inesperada. Has aprendido a recibir, y en ese acto de recepción silenciosa, abres las compuertas para que el cielo se derrame sobre tu realidad terrenal. El noveno discípulo que debe ser llamado a la existencia para perfeccionar el gobierno de tu mundo interno es Santiago, hijo de Alfeo. En la arquitectura de una mente poderosa, este Santiago representa la cualidad del discernimiento. Mientras que el primer Santiago que estudiamos era el juez que administraba con amor, este segundo Santiago es la facultad de la visión profunda, la capacidad de ver más allá de la superficie de las cosas. Una mente clara y ordenada es la voz que convoca a este discípulo, otorgándole la autoridad para funcionar en una esfera que es invisible para el ojo humano común, la esfera de las causas. El discernimiento disciplinado es lo que te permite dejar de ser una víctima de las apariencias. La mayoría de las personas pasan su vida reaccionando a los efectos, intentando arreglar sus problemas golpeando el espejo de la realidad física. Sin embargo, Santiago, hijo de Alfeo, jamás se deja engañar por lo que ve. Él sabe que lo que aparece ante los sentidos es solo el resultado final de un proceso que comenzó en la conciencia. Esta facultad tiene la capacidad de diagnosticar el origen de cualquier situación. Si hay escasez en tu vida, este discípulo no se distrae con la falta de dinero, él mira hacia atrás, hacia la causa interna, y discierne qué estado de conciencia está proyectando esa sombra. Cuando esta cualidad se desarrolla y se disciplina, se despierta en el ser humano la auténtica clarividencia. No nos referimos a la clarividencia superficial de los espectáculos o los médiums, sino a la verdadera capacidad mística de ver claramente. Esta visión superior no consiste en ver fantasmas o luces extrañas, sino en la habilidad de interpretar correctamente lo que se ve. Es la capacidad de mirar una tragedia aparente y ver la semilla de un bien mayor, es mirar el caos y discernir el orden que está intentando emerger. El discernimiento es la herramienta que te permite leer los eventos de tu vida como si fueran un libro abierto, entendiendo el mensaje oculto detrás de cada circunstancia. Tener a Santiago, hijo de Alfeo, como tu discípulo significa que posees una brújula infalible. En un mundo lleno de confusión, opiniones contradictorias y espejismos, tú caminas con la seguridad de quien conoce la estructura de la realidad. Esta facultad te otorga una ventaja espiritual inmensa, la capacidad de no juzgar, sino de diagnosticar. Al diagnosticar la causa, recuperas el poder de cambiar el efecto. Este aspecto de la mente es el que te permite mantener la calma cuando otros entran en pánico, porque tú puedes ver la verdad que se oculta tras el velo de la ilusión. Con el discernimiento a tu servicio, te vuelves un maestro de la interpretación, asegurándote de que ninguna apariencia externa logre perturbar la paz de tu santuario interno. El 10º discípulo que debe ser convocado para completar la maestría de tu mundo interior es Tadeo. En la jerarquía de una mente transformada, Tadeo representa la facultad de la alabanza y la gratitud, una cualidad de la que carece por completo la persona indisciplinada. Para el hombre común, la gratitud es una reacción, solo da las gracias cuando ya ha recibido algo tangible, cuando el dinero está en la mano o la salud ha vuelto al cuerpo. Pero para el iniciado que ha despertado a Tadeo, la gratitud no es un efecto, sino la causa misma de la manifestación.
Es la fuerza expansiva que prepara el terreno para que lo invisible se vuelva visible. Cuando esta cualidad de la alabanza y el dar las gracias está despierta dentro de ti, tu caminar por el mundo cambia por completo. Te paseas con las palabras gracias, Padre, grabadas en el corazón y asomando por tus labios. Esta no es una repetición vacía ni un acto de cortesía religiosa, es un reconocimiento técnico de que tu deseo ya ha sido concedido en el plano de la conciencia. Tadeo sabe que la gratitud por las cosas que aún no se ven es la llave maestra que abre las ventanas del cielo. Es el acto de fe más puro que existe, pues al dar gracias por lo que tus ojos físicos aún no perciben, estás afirmando con una autoridad absoluta que el regalo ya es tuyo. Esta actitud permite que se viertan sobre ti bendiciones y regalos que van mucho más allá de tu capacidad actual de recibir. La persona que no ha disciplinado esta cualidad de la mente vive en un estado de carencia perpetua, porque es incapaz de sentirse agradecida por lo que aún es una semilla invisible. Es una ley universal. Quien no se siente agradecido por lo que recibe de la fuente interna, difícilmente recibirá nuevos dones. Hasta que Tadeo no ocupe su lugar como un discípulo fiel, el ser humano no verá su desierto personal florecer como una rosa. La alabanza y la gratitud son para tus deseos invisibles lo que la lluvia y el sol son para las semillas que yacen ocultas en el seno de la tierra. Sin la lluvia del agradecimiento y el sol de la alabanza, tus sueños permanecerán latentes, enterrados en la oscuridad de la mente sin llegar jamás a brotar en el mundo de la forma. Disciplinar a Tadeo significa cultivar un estado de apreciación constante. Es aprender a celebrar la victoria antes de que la batalla haya terminado, o mejor dicho, es reconocer que la batalla nunca existió porque la victoria fue tuya desde el momento en que concebiste el deseo. Con Tadeo a tu lado, dejas de quejarte por lo que falta y empiezas a glorificar lo que ya es real en tu espíritu. Esta frecuencia vibratoria de alta intensidad disuelve cualquier obstáculo y acelera el proceso de materialización. Te conviertes en un imán para los milagros, porque la vida siempre se entrega a aquel que la recibe con los brazos abiertos y el corazón lleno de gratitud. Has aprendido que el gracias es la orden final que pone en marcha toda la maquinaria del universo a tu favor. El 11º discípulo que debe ser llamado para consolidar tu dominio sobre la realidad es Simón de Cana. En la geografía espiritual de una mente transformada, Simón de Cana representa la cualidad de la abundancia y la predisposición absoluta a recibir lo mejor de la vida. Cana, o la tierra de la leche y la miel, no es un lugar físico, sino un estado de conciencia donde la carencia no tiene cabida. La frase clave que define a este discípulo es oír buenas noticias. Cuando esta cualidad es elevada al rango de discípulo, te conviertes en una persona que posee una fe inquebrantable en la generosidad del universo. Es la facultad que te permite declarar con la misma autoridad que el salmista David: me preparas una mesa en presencia de mis enemigos, perfumas con ungüento mi cabeza y me llenas la copa a rebosar. Esto significa que, incluso cuando las circunstancias externas parecen hostiles o tus enemigos, como la duda, la competencia o la crisis, están frente a ti, tu mesa interna sigue estando servida con lo mejor. Simón de Cana sabe que la fuente de tu provisión es interna e inagotable, y por lo tanto, no depende de lo que suceda en el mercado, en el gobierno o en el entorno social. Este aspecto disciplinado de la mente desarrolla una incapacidad sagrada, se vuelve incapaz de procesar cualquier información que no sea una buena noticia. No es que Simón de Cana sea ciego a los hechos del mundo, sino que se niega a otorgarles el estatus de verdad absoluta. Para este discípulo, cualquier informe de escasez o fracaso es simplemente un error de percepción que no merece su atención. Al filtrar la realidad de esta manera, Simón de Cana se convierte en el predicador del Evangelio dentro de ti. Evangelio significa, literalmente, buena noticia. Predicar el Evangelio no es una tarea religiosa externa, sino la labor interna de sostener una narrativa de éxito, salud y expansión frente a cualquier adversidad. Al disciplinar a Simón de Cana, te vuelves un imán para las oportunidades. Como tu oído interno solo busca y reconoce las buenas noticias, tu atención se enfoca automáticamente en las puertas que se abren, en las soluciones que emergen y en la belleza que otros ignoran. Esta frecuencia de abundancia satura tu atmósfera personal, haciendo que tu copa realmente rebose de bendiciones tangibles. Has dejado de ser un buscador de problemas para convertirte en un celebrante de la vida.
Con Simón de Cana a tu servicio, tu conciencia se asienta definitivamente en la tierra de la leche y la miel, asegurando que cada paso que des esté marcado por la prosperidad y la alegría de saber que el bien es la única realidad permanente. Llegamos finalmente a la 12ª y última de las cualidades que deben ser disciplinadas para alcanzar la maestría total de la existencia, Judas. Durante siglos, este nombre ha sido arrastrado por el fango de la incomprensión y el juicio superficial, pero en la ciencia sagrada de la mente, Judas representa una de las facultades más sublimes y necesarias para la liberación del ser humano. Cuando esta cualidad despierta en ti, comprendes una verdad tan radical como liberadora: debes dejar de ser lo que eres hoy para poder convertirte en lo que deseas ser mañana. La narrativa mística nos dice que este discípulo se suicidó, pero para el iniciado, esto no es un acto de violencia física, sino la descripción perfecta del desprendimiento absoluto. Judas es el aspecto disciplinado de tu mente que tiene el valor de asesinar tu antiguo concepto de ti mismo para dar vida a uno nuevo. Este discípulo es el que sabe con certeza que su yo soy, su propia conciencia, es su único y verdadero Salvador. Al reconocer esto, Judas te da la fuerza necesaria para soltar a todos los demás salvadores externos en los que antes confiabas, las opiniones ajenas, las muletas materiales o las falsas seguridades del pasado. La persona que ha llamado a Judas a la existencia ha aprendido la técnica más poderosa de la transmutación mental: alejar la atención de los problemas, de las deudas, de la enfermedad o de las limitaciones, para ponerla exclusivamente en la solución. Judas es el ejecutor del mandato que afirma que aquel que no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Y para nacer de nuevo, primero debes aceptar la muerte de tu identidad actual. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por un amigo. En la profundidad de tu conciencia, ese amigo es el ideal que persigues, la versión de ti mismo que es libre, próspera y plena. Cuando te das cuenta de que esa cualidad deseada, una vez realizada, será tu salvadora y tu mejor aliada, renuncias de buena gana a tu vida presente. Esto significa que apartas tu conciencia de aquello que hoy eres consciente de ser y adoptas, con una entrega total, la conciencia de aquello que deseas ser. Este es el sacrificio sagrado. Judas es el que consigue esta transformación a través del desprendimiento voluntario de las viejas cadenas mentales. Es el discípulo que, en su aparente traición a lo establecido, permite que el Cristo interno sea glorificado y manifestado. Cuando el ser humano despierte de su estado indisciplinado y deje de juzgar por las apariencias, Judas será colocado en un lugar elevado de honor. Se entenderá que su papel es el acto de amor más grande que la mente puede realizar: abandonar el ego limitado para permitir la expansión del ser infinito. No puedes convertirte en un triunfador mientras sigas abrazado a la conciencia de una víctima, no puedes ser rico mientras tu mente siga habitando la casa de la pobreza. Judas es la fuerza que corta el cordón umbilical con el pasado para que puedas caminar hacia tu destino. Estas son las 12 cualidades que te fueron dadas desde la creación del mundo. No son personajes externos, sino facultades latentes dentro de ti esperando ser llamadas. Tu deber primordial es elevarlas al nivel de discípulas, entrenarlas y disciplinarlas hasta que funcionen como un ejército perfectamente coordinado bajo tu mando. Cuando logres que tu oído sea Pedro, que tu valentía sea Andrés, que tu juicio sea Santiago y tu amor sea Juan, cuando tu entendimiento sea Felipe, tu imaginación Bartolomé, tu negación Tomás y tu gratitud Mateo. Cuando tu discernimiento sea el hijo de Alfeo, tu alabanza Tadeo, tu abundancia Simón de Cana y tu desprendimiento sea Judas, entonces habrás terminado la obra. En ese momento de plenitud, podrás mirar hacia adentro y decir con total autoridad: he acabado la obra que me encomendaste y te he glorificado en la tierra. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Has reclamado tu herencia divina y el mundo, finalmente, se postrará ante la autoridad de tu mente disciplinada.